Los miembros del Banco de México decidieron por cuarta ocasión consecutiva aumentar la tasa de interés interbancaria a un día, a un nivel del 5%. Y tal vez todos estos conceptos puedan sonar muy distantes para los mexicanos y las mexicanas de a pie, pero sin duda alguna tendrán efectos en nuestros bolsillos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Para explicarnos, para darnos luz sobre estos temas, le agradecemos mucho al economista Javier Cobos que se conecte con nosotros aquí en contigopuebla.mx. Bienvenido, Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, contentos de encontrarnos aquí contigo y pues para preguntarte, Javier, ¿qué es la tasa de interés interbancario? ¿Por qué decide otra vez, por cuarta ocasión, como bien nos explicas, subirla, decidieron aumentarla allá en el Banco de México y cómo nos afecta a nosotros en lo cotidiano? Muchísimas gracias, Fernando. Pues mira, sí es un tema que, como bien comentabas, de repente nos suena un poquito lejano, un poquito extraño cuando nos dicen, no, el Banco de México sube la tasa de referencia. Bueno, ¿cuál es la tasa de referencia? ¿Y en qué nos impacta, no? Entonces, bueno, me gustaría abordar el tema como normalmente lo hacemos en diferentes vertientes. Me gustaría compartir primero contigo algunos conceptos básicos sobre el tema de pues, oferta y demanda, porque eso obedece finalmente a un tema de oferta y de demanda de bienes. En este caso, el bien del que estamos hablando es el peso mexicano. En el momento en el que los inversionistas empiezan a soltar posiciones en pesos, se empieza a hacer un poquito como menos deseado el peso, si se le puede llamar así. Automáticamente con eso lo que sucede es que cualquier bien menos deseado, lo que resulta es un de crecimiento en la demanda de este bien y por consecuencia pues baja su precio. Entonces, la consecuencia es precisamente compensar a través de un incremento, en este caso de 25 puntos base, que son 25 puntos decimales de un punto porcentual. De repente escuchamos puntos base. ¿Qué es punto base? Bueno, en realidad el punto base son los decimales de un punto porcentual en la tasa, para hablar en español. Bueno, el concepto, un poquito vamos a hablar sobre el tema de los conceptos de oferta y demanda, de bienes, en este caso el bien es el peso. Vamos a platicar un poquito cuáles son las causas de que se haya hecho este incremento en 25 puntos base por parte del Banco de México el día de ayer, con efectos a partir del día de hoy, 12 de noviembre. En un tercer momento vamos a platicar un poquito cuáles son los efectos que tiene precisamente esta alza en la tasa de interés de referencia. Y al final vamos a comentar un poquito cuál es el problema de fondo en cuanto a cómo nos afecta a los mexicanos o nos beneficia, si le podemos llamar así, este movimiento. No sé si aquí hay alguna duda. No, adelante, por favor. Ok, súper. Gracias, Luis. Bueno, básicamente el tema conceptual, oferta y demanda. Tenemos en el mercado una serie de bienes y servicios que son, por un lado, ofrecidos por los productores y por otro lado, demandados por el mercado, demandados por los que queremos ese bien. Eso, si vemos, por ejemplo, que de repente todo el mundo se vuelca por querer cierto bien, pues lo que vemos en el mercado, en un mercado, digamos, con libre flotación, lo que sucede es que el precio de este bien se incrementa. Lo mismo sucede cuando este bien empieza a dejar de ser querido, dejar de ser necesitado, y entonces lo que sucede con el precio de este bien, para equilibrar el mercado de manera natural, como la mano invisible que en algún momento nos escribía desde hace muchos cientos de años el economista Adam Smith, la mano invisible, bueno, lo que hace es ajusta el precio a la baja, ¿no? Cuando el bien no es querido. Lo mismo sucede con el peso. Y vamos a trasladar este efecto de oferta y demanda a un bien que es el dinero, el bien, en este caso las divisas, en este caso el peso. Al momento que se percibe en el mercado ciertos riesgos, pues el bien dice, bueno, el peso empieza a no ser muy seguro porque me empieza a dar algunas señales de incertidumbre, sobre todo en este caso, incluso mencionado por el propio Banco de México y por los propios medios de comunicación, pues empieza a haber algunas señales como incertidumbre. Entonces, bueno, los inversionistas, sobre todo los que tienen, los inversionistas extranjeros que tienen posiciones en pesos, empiezan a soltar sus posiciones en pesos, ellos son tenedores de bonos, por ejemplo, en el caso del CETE, que es un instrumento financiero a través del cual se financian muchísimos proyectos, incluso gubernamentales, a través de deuda del CETE. Pues bueno, empiezan a soltar esas posiciones, y cuando empiezan a soltar esas posiciones,
pues lo que sucede es que el precio de ese bien querido empieza a disminuir. Esa es finalmente la causa por la que el bien, digamos, empieza a ser menos querido. En lo que va el año, en 2021, hemos tenido una salida de capitales, es decir, de venta en pesos, de 259,325 millones de pesos. Si lo comparamos con el año de pandemia, el año pasado, que fue un año completito de pandemia, ahí tuvimos una salida en todo el año de enero a diciembre de 257,238 millones de pesos. Para ponernos un poquito en contexto, la salida en lo que va del año, como habíamos comentado, son 259,000 millones de pesos, números redondos. En todo 2020, que fue un año de pandemia de fuerte incertidumbre a nivel mundial, la salida de capitales fue de 257,000 millones de pesos. Es decir, 2,000 millones de pesos menos en todo el año 2020, y en 2021 ya superamos esa marca en 2,000 millones de pesos. No solamente eso, si nos ponemos a ver en perspectiva, en los primeros solamente 12 días del mes de octubre de este año, salieron 35,000 millones de pesos. Es decir, a lo mejor podría no sonar mucho comparado con todo lo que salió en todo el año, pero sí, si nos ponemos a ver, es el 14% de lo que salió en todo el año 2020. Solamente en 12 días, es decir, del 1 de octubre al 12 de octubre, salieron 35,000 millones de pesos. Solamente en 12 días, que es el 14% de lo que salió en 2020, no sé si me voy a entender. ¿Qué pasó el 1 de octubre? Si bien recordamos en nuestra intervención pasada, la semana pasada, pues el 1 de octubre se hizo la propuesta de reforma constitucional para el tema de la reforma de la LIE. Esas son una de las tantas señales de incertidumbre que los mercados detectan y dicen, bueno, el peso no es seguro. Dado que en un 3.3% del tiempo que hubiera correspondido a 2020, salió el 14% de los capitales nada más en esos primeros 12 días. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta de la rapidez con la que están formando los capitales. Entonces, bueno, esas son las causas. La salida del dinero, como habíamos comentado en la parte conceptual, ese bien empieza a dejar de ser querido, los tenedores de las posiciones en pesos venden sus posiciones, el peso, pues evidentemente empieza a dejar de ser deseado y por tanto su precio empieza a bajar. ¿Qué es lo que hace Banco de México? Y entonces ahí viene el tema de efectos. O sea, ahí la consecuencia es precisamente que el Banco de México decide incrementar en 1/4 de punto la tasa de interés interbancaria a un día, que es la tasa de referencia, que es lo que llamamos los famosos 25 puntos bases, 1/4 de punto. Estábamos en 4.75 el día de ayer en esa tasa de referencia. Hoy esa tasa amanece al 5%. ¿Y qué es lo que sucede? Ese es un mero mecanismo de compensación para poder hacer un poquito más atractivo el peso. O sea, al momento que los tenedores de pesos tienen un rendimiento del 4.75 y se empiezan a salir, pues Banco de México dice, espérame tantito, déjame, te subo un poquito la tasa para que la pienses 2 veces y te quedes en pesos todavía. Con eso, ¿qué logro? Mantener ciertas posiciones en pesos y que el peso no se deprecie tan rápido, al menos no se deprecie en la medida en la que ya estábamos hace un momento comentando. Quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la misión fundamental de Banco de México? La misión fundamental de Banco de México es mantener la inflación bajo control. Ellos, si están haciendo este movimiento de incrementar las tasas, lo que están haciendo es protegiendo al peso. En realidad, digo, hay gente que pues, los critica, ¿no? ¿Cómo es posible que eso? No, es una medida de equilibrio, es una medida que compensa la salida de capitales para poderla retener un poquito y hacer ligeramente más atractivo el peso y que las posiciones en pesos sean más estables, se quedan acá. ¿Por qué? Porque si dejamos que los pesos sigan saliendo tan rápido, lo que sucede es que vamos a empezar a depreciar el tipo de cambio. Y recordemos que nosotros, como mexicanos, tenemos un gran porcentaje de nuestra economía basada en insumos en dólares. Entonces, si empezamos a comprar los insumos en dólares más caros, pues le empezamos a pegar al precio de venta de nuestros bienes y servicios. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ese componente que va a ser más caro, pues se traduce en el precio y puede producir
efectos inflacionarios. Y como regresó un poquito al principio del paréntesis, la misión de Banco de México es mantener la inflación bajo control. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta un poquito la tasa para retener capitales, para detener un poquito la presión inflacionaria y con eso detener, en consecuencia, las posibles presiones inflacionarias. No sé si hasta aquí me no, creo que nos está quedando muy claro, Javier, porque de pronto, pues bueno, uno puede por la calle escuchar conceptos como tasa de interés interbancaria, pero realmente lo que nos explica es que este mecanismo que el Banco de México ejecuta, que tiene como finalidad que aquellos grandes capitales, aquellos grandes inversionistas que no están viendo con confianza el desarrollo de la economía mexicana, sacan estos capitales y los convierten en dólares, o sea, de tenerlos aquí en el país como pesos, los sacan y eso, como bien nos explicas, puede generar aspectos inflacionarios, es decir, que los productos de la canasta básica, por ejemplo, los alimentos, en fin, lo que compramos para el día a día, suban de precio, pero además también, Javier, un componente de, vaya, si no hay inversión en este país, pues tampoco podemos tener esperanza en mejorar nuestra condición laboral, es decir, que se invierta más para que haya mejores trabajos y mejores salarios. Es un círculo que el Banco de México está tratando de componer. Es correcto, así es. Efectivamente, es un mecanismo de equilibrio, de modo que podamos hacer un poquito, como bien lo que me estabas comentando, hacer un poquito más atractivo el peso y decirles no se vayan, quédense un poquito acá, porque el hecho de que se me estén yendo estos bienes, en este caso pesos, tan rápido, automáticamente su precio, o sea, el valor del peso empieza a decrecer y eso impacta en un segundo momento en presiones inflacionarias. Y finalmente el Banco de México es el responsable de mantener, es un organismo autónomo, incluso constitucionalmente es un organismo autónomo, afortunadamente, que contiene o tiene la misión de contener la inflación. Ahora, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos a pie? La otra parte que también me gustaría abordar, que con eso me gustaría hacer las conclusiones. Sí. ¿Cómo nos afecta ¿cómo se llama esto? Ese tema. Primero que nada, al momento que las tasas de referencia se incrementan, el fondeo a través del cual en mucho el gobierno se abastece de recursos para hacer proyectos, se encarece. Entonces resulta que si el gobierno tiene CETES, compra y con eso se fondea y resulta que tiene que estar pagando un interés ahora más caro, pues a todos los mexicanos nos está costando más el hecho de tener recursos más caros, por un lado. Entonces, eso nos impacta porque, bueno, finalmente lo que tenemos en una bolsa finita de presupuesto, pues más se va a ir a pago de intereses en caso del fondeo a través de deuda por parte del gobierno. El gobierno tiene posiciones en moneda local y si se encarece la moneda local, pues termina pagando más intereses. ¿Y quién paga los intereses? Pues el gobierno no, se pagan a través del propio erario, ¿no? Entonces nos sale más caro a todos el hecho de que pero bueno, es una medida compensatoria para que pues, se puedan, como habíamos comentado anteriormente, contener la inflación. Pero bueno, el impacto de nuestro bolsillo es ese, que el gobierno va a pagar deuda más cara, uno. Y la otra es que tasas de interés incrementándose de manera sostenida, lo que hacen a la larga es desincentivar la inversión en infraestructura física. Es decir, yo, como ciudadano de a pie, si el banco o el CETE o la tasa de referencia en el mercado me empieza a pagar un poquito mejor, ¿qué hago? En términos generales, en promedio, ¿lo dejo en el banco o lo meto en infraestructura, a proyectos productivos, a nuevos proyectos para desarrollo económico, o lo dejo en el banco? Pues si el banco me está mandando las señales de que me está pagando más, pues el incentivo es a quedarme con el dinero en el banco. Y entonces ya no lo meto en inversión física. Y eso, a la larga, en términos de inversión, pues le va pegando. Y en términos de crecimiento económico, al final del día, el crecimiento económico es consecuencia de las inversiones que se hacen en infraestructura física, no solamente en bienes gubernamentales o en bienes financieros, en instrumentos financieros. Entonces, a la larga, por un lado nos pega en el costo de financiamiento, porque se está volviendo más caro financiarse en pesos, uno, sí, el rendimiento va a ser mayor. La ventaja para el ahorrador es que le va a dar un poquitito de más rendimiento, pero eso a la larga, por consecuencia,
le pega a la inversión en infraestructura básica, en infraestructura física, que produce crecimiento económico. No sé si estas dos vertientes de impacto en nuestros bolsillos hace sentido en lo que estamos platicando. Y al final del día dices, bueno, ya entendí por qué un incremento de lo que haya sido en la tasa, en este caso 25 puntos base, ni a la tasa de referencia, le llega a pegar en el financiamiento para proyectos, en el caso de los tenedores de instrumentos financieros en pesos, por un lado. Por otro lado, sí, se vuelve más atractivo el tener dinero en pesos, y por eso es que nos quedamos en pesos a partir de esta decisión. Algunos nos seguimos quedando en pesos, pero por otro lado, a la larga, incrementos sostenidos de tasa de interés le pegan a la inversión y por tanto al crecimiento económico. No sé si estas dos vertientes quedan claras. Estimado Javier Cobos, yo creo que nos lo explicas de una manera que es posible para cualquiera de nosotros poder entender por qué estas medidas, por qué el Banco de México lo decide de esta manera. Y aunque me regañe un poco la producción, tal vez nos vamos a comer el tiempo en radio, pero lo podemos seguir haciendo por redes sociales, porque me da la impresión de que esta medida, este aumento en la tasa de interés bancaria por parte del Banco de México, es una medida ficticia, mi estimado Javier, para que no se desboque el caballo de la inflación y de la crisis económica, porque tal parece que la política que se está enviando desde el gobierno, la política económica, no está convenciendo al empresariado, no está convenciendo a los grandes inversionistas internacionales, y hoy por hoy, en el mundo que vivimos, eso es indispensable para el crecimiento de cualquier nación, la inversión de capitales tanto locales como extranjeros, y estar poniendo estas tasas de interés, como bien nos dices, pues de alguna forma es coercitivo para que entonces no decidas cambiar tus pesos por dólares, pero también no incentiva esta inversión productiva, que el dinero no se quede en el banco, sino que genere más dinero invirtiéndolo en infraestructura, en proyectos productivos, en hacer negocios. ¿Es ficticia esta medida, Javier? Pues mira, en realidad es una medida real, o sea, es una medida que sí impacta. Es una medida que es, digamos, como que más que una causa, porque muchas veces es que la causa por la que se incrementan la tasa de referencia, pero en realidad más bien no es una causa, es una consecuencia de que el peso está dejando de ser querido. Y la causa anterior a que el peso esté dejando de ser querido son las señales de incertidumbre que se están mandando, sobre todo a nivel institucional, en donde las reglas del juego están cambiando. Entonces, los que traían posiciones en pesos la van a pensar dos veces. De hecho, ya lo comentamos incluso, comentamos al principio de esta intervención de cuántos miles de millones de pesos están saliendo tan rápido porque el peso está dejando de ser querido, y se toman estas medidas, yo no sé si llamarles ficticias, pero son unas medidas compensatorias, son unas medidas de equilibrio. En este caso no fue por un consenso total de los funcionarios del Banco de México. Por ejemplo, Gerardo Esquivel votó en contra, Alejandro Díaz de León a favor, Galia Borja a favor, Irene Espinosa a favor, Jonathan Heath a favor. O sea, fueron ahí 4 contra 1, porque están viendo que las señales que nos están mandando, perdón por la producción que me estoy alargando un poquito más, un minuto más y ya me callo. Las señales que estamos viendo, sobre todo a nivel institucional, es que las reglas del juego que teníamos al principio del sexenio, después de estos años, sobre todo estos últimos 2 años, están cambiando. Habíamos comentado, había propuestas de reformas de ley completamente regresivas, ya lo platicamos la semana pasada. Sí. No solamente eso era una propuesta de ley, se hizo una propuesta de reforma constitucional. Las señales son mucho más fuertes en cuanto a que las reglas institucionales están cambiando, y pues a los inversionistas les da miedo, es normal, y entonces empiezan a cambiar sus posiciones, y eso pues no ayuda. Entonces yo creo que vale la pena sí revisar un poquito los orígenes en cuanto a qué señales estamos mandando a los inversionistas para atraer inversión, para mantener nuestra inversión en pesos y para fomentar en un futuro crecimiento económico. El hecho de cambiar las reglas del juego a la mitad no está ayudando, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Exactamente, ahí están los números. Son fríos, a veces nos gustan, a veces tenemos otros datos que nos convienen un poco más, tal vez, mi estimado Javier, pero siempre, como bien decías al principio de esta conversación, siempre lo vamos a sentir en el bolsillo. A lo mejor son conceptos que están en la macroeconomía, pero cuando vamos caminando y esas decisiones se toman mal, las vamos sintiendo en el paso y en el camino. Javier Cobos, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de podernos explicar estos temas. Gracias, y aquí vamos a estar pendientes de
próximas participaciones tuyas. Un Al abrazo. contrario, Luis Fernando, con todo gusto, un honor estar aquí en tu programa. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, por favor.